Ok, vamos a hacer un análisis de cómo estos smartphones pueden competir contra las consolas portátiles tanto de Nintendo como de PSP, ¿no? Y básicamente empezaríamos diciendo que debido a su incremento en hardware, lo que es procesadores, memoria RAM, a niveles también de un chip de sonido, permite que los videojuegos puedan mejorar también sus aspectos gráficos, jugabilidad con uso de tecnologías, y se vuelve un competidor fuerte para las consolas, ¿no? Por ejemplo, ahorita les estoy mostrando un juego en primera persona que estoy corriendo en el iPhone, donde con los giroscopios puedo controlar la cámara, tenemos el pad de movimiento y este es el de disparo. También con el dedo puedo hacer uso del control de la cámara, ¿no? Entonces ustedes pueden apreciar ahí que la calidad gráfica es muy buena, debido a que este procesador que se usa aquí es desde 1 GHz, es un Apple A5. Para la ejecución de los juegos en 3D, ¿no? Entonces vamos a mostrar ahora contra quién puede desbancar estos smartphones. Esta es una consola Nintendo DS de la primera generación. Han salido la Nintendo DSi, un poco más reducida. Hay una versión que es un poco más grande, que es la XL, y por supuesto la última versión de esta consola es la Nintendo 3D. Vamos a mostrarla. Primero quiero el sistema de donde están guardados los juegos, un tema de cartuchos, ¿sí? Muy tradicional de Nintendo. Ahí lo colocamos en la ranura y lo prendemos. Vamos a ver las capacidades gráficas. Lo primero que llama la atención en una Nintendo DS es el uso de las dos pantallas. La pantalla que está en la parte inferior es una pantalla táctil, la pantalla que está en la parte superior no. Y vamos a mostrar un clásico. Mostremos un clásico que sería el juego de Mario 64. Para que podamos apreciar esas capacidades de procesador, las gráficas, el audio, ¿no? Ven aquí yo puedo tocar precisamente en la pantalla inferior. Vamos a poner un nuevo para ver el efecto. Ahora, esta consola también trae un style para poder tocar, aunque se puede interactuar directamente con los dedos, no hay ningún problema, ¿no? Bueno, ahí tienen la intro típica del Mario 64, que es un juego que salió para la consola, la Nintendo 64. En la parte de abajo se lo utiliza como mapa, y la parte de arriba es donde se está haciendo la secuencia animada. No es una animación grabada, realmente es por código. Esta es la clásica introducción de Mario 64, hecha por programación. Me parece que aquí la historia cambia un poco, a pesar que es un remake de Mario 64, cambia un poco, y aquí el personaje con el cual vamos a empezar va a ser Yoshi, y más bien Yoshi tiene que buscar a Mario en el castillo de la princesa, ¿no? Si de pronto se preguntan, porque esta parte de aquí no es idéntica a la versión de la Nintendo 64. Ahí está Wario y Luigi. Voy a llegar hasta controlar el personaje para que ustedes vean un poco la calidad de gráfica 3D de esta consola, ¿no? Ahí está Yoshi. Tiene que despertar. Recordarán que este personaje, cuando uno se acercaba a la puerta del castillo, pues ahí recién le aparecía Mario, ¿no? Esta es la parte que estaba mencionando, un poco la modificación del título de este videojuego. Bueno, y creo que ahí tenemos pleno control. Ahí podemos saltar. Y vamos a dar una especie de paneo. Estamos en el puente.
Por allá está, por acá quedaba una cascada. ¿Sí? Entonces ahí pueden apreciar la potencia de la consola, aunque sé que este juego no exprime, por así decirlo, esas capacidades, pero en todo caso ya me da el concepto 3D bastante vinculado a esta generación de consolas, ¿no? Bueno, yo creo que ahí ya tenemos un preámbulo. La otra competidora es de Sony. Esta es la PSP. Esta en cambio utiliza discos llamados UMD. Podemos ver, este es un UMD de un videojuego y hay que insertarlo en la parte posterior, ¿no? A diferencia de Nintendo DS que usa cartuchos. Bueno, vamos a cerrar esa bahía y vamos a prenderlo. Esta es una versión FAT, es de las primeras. Ya actualmente pues ya ha salido la PSP 2000, 3000, la PSP Go y la PSP Vita, que es la última, ¿no? Ustedes pueden apreciar. Esta no tiene dos pantallas, pero sí tiene una pantalla widescreen 16:9, a diferencia del Nintendo DS, y no es táctil. La última versión de la PSP Vita, pues la pantalla sí es táctil, ¿no? Vamos a ver las capacidades gráficas, en cambio acá. Y tenemos un poco de código, juego, homebrew. Bueno, vamos a poner aquí un juego de carros. La PlayStation portable, y precisamente contra estas consolas compiten los smartphones, para que ustedes vean que los juegos uno comienza a plantearse el hecho de que el mismo videojuego puede estar tanto para los smartphones como para las consolas portátiles, ¿no? Y en algún momento se han de poner parejo en cuanto a las características. Fuertes competidores, los smartphones son fuertes competidores para estas consolas portátiles. Ahí se pueden ver. Este juego de carros, ¿no? Yo he podido tener juegos de carros para iPhone, para Android, que tienen esta calidad gráfica. Y pienso que esto ha mermado un poco las ventas de las consolas portátiles, el hecho de que Nintendo DS, la 3D sobre todo, pues no haya repuntado tanto en ventas como las primeras versiones, ¿no? Entonces ahí tienen el potencial gráfico, ¿no? Bueno, con eso tenemos que ver qué pasa en el mercado de los smartphones. Pienso yo van a seguir evolucionando en cuanto a hardware, características de hardware, y se irán convirtiendo en competidores y igualarán el hardware de estas consolas e incluso igualarán probablemente el hardware de las consolas de última generación a nivel de portátiles, ¿no? Nintendo y Sony tendrán que analizar ese tipo de competencia. Podría comentarles que en el caso de Sony, su PlayStation Vita, que es la última versión en la PSP, ya incorpora lo que es tecnología 3G. Es decir, ya se le puede poner una micro SIM para tener acceso, para tener datos en todo caso, ¿no? Pero bueno, Nintendo me parece que todavía tendrá que de alguna manera mejorar a través del catálogo de juegos su Nintendo DS 3D, y en algún momento dado planteará una nueva consola, una nueva generación, precisamente para no quedarse en ese mercado donde los smartphones están tomando mucho terreno, ¿no? Bueno, con eso terminamos el análisis.